Imaginemos por un momento una escena que parece sacada directamente de una pesadilla. Es de noche, en un cementerio antiguo, lleno de sepulcros de piedra tallados en la roca, y hay un hombre allí, completamente marginado por la sociedad, encadenado de pies y manos. Una imagen fuertísima. Totalmente. Pero tiene una fuerza que desafía la lógica humana, o sea, rompe esos grillos de hierro como si fueran hilos de papel. Grita de día y de noche, hiriéndose con piedras, poseído por algo que él mismo llama una legión. ¡Wow! O bueno, si preferimos otra imagen igual de aterradora para quienes nos escuchan, visualicemos una pequeña barca de madera a punto de hacerse pedazos. Ah, claro, en medio de la oscuridad total en el mar de Galilea. Exacto. Las olas son gigantescas, el viento es ensordecedor y hay un grupo de pescadores que conocen ese mar a la perfección, pero que ahora están gritando de terror absoluto porque saben que están a punto de morir. Son dos imágenes brutalmente vívidas. Y lo fascinante de comenzar con estos extremos, digamos, es que representan el punto exacto donde la capacidad humana simplemente se quiebra. Se agota enseguida. Sí, las cadenas físicas no pueden contener al hombre atormentado, y la inmensa experiencia marítima de los discípulos no puede salvarlos de la tormenta. Esas escenas del Evangelio de Marcos resuenan de una manera muy profunda hoy en día. Porque ilustran algo universal, ¿verdad? Exactamente. Porque las tormentas no siempre están hechas de agua salada y ráfagas de viento. No, claro que no. En la actualidad, una tormenta devastadora puede entrar por la puerta en forma de un diagnóstico médico irreversible. O una fractura familiar que parece no tener arreglo. Ajá, o una ruina financiera repentina. O una de esas batallas mentales asfixiantes que ocurren en completo silencio, en la soledad de una habitación. Es verdad. Tarde o temprano, la experiencia humana empuja a cada persona hacia tormentas donde las propias fuerzas, el intelecto y los recursos se agotan inmediatamente. Y esa sensación de impotencia es abrumadora. Precisamente por eso hemos preparado esta inmersión profunda, este análisis detallado, muy especialmente para toda la comunidad del canal de YouTube Caminar con Él. Así es. Para esta exploración hemos reunido una pila de fuentes fascinantes, desde comentarios teológicos exhaustivos y análisis del griego original, hasta sermones históricos que desmenuzan los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Marcos. Hay un material increíble ahí. Nuestro objetivo es extraer las pepitas de oro de todo este material. Pero al cruzar todas estas fuentes, nos encontramos de frente con un misterio casi incomprensible. Sí, algo que llama mucho la atención. Es que las personas que caminaban físicamente al lado de Jesús, que compartían el pan con él y veían milagros masivos de primera mano, pues no lograban asimilar quién era él realmente. Les costaba horrores entender su autoridad. Exacto. De hecho, los textos señalan algo muy específico. En Marcos 6, versículo 52, para explicar esta ceguera, mencionan un corazón endurecido. Y ese concepto del corazón endurecido es, digamos, el gran punto de tensión en toda esta narrativa. Las fuentes teológicas hacen una aclaración vital aquí. A ver, cuéntanos. Este endurecimiento no siempre equivale a pura maldad, cinismo o una rebelión consciente contra lo divino. O sea, no es solo ser una mala persona. Para nada. Muchas veces, la dureza de corazón es simplemente el resultado trágico del miedo paralizante frente a circunstancias que nos superan. Es una reacción de supervivencia muy humana. Tiene mucho sentido. Cuando la lógica terrenal choca de frente con una crisis monumental, la mente se cierra. Refleja esa misma falta de fe que experimentamos en la actualidad, cuando la tormenta ruge con tanta violencia que borra enseguida cualquier recuerdo de la gracia. ¡Wow! ¿Borra la provisión o los milagros que se hayan recibido en el pasado? Totalmente. El miedo tiene esa capacidad de helarnos amnesia espiritual. ¡Qué fuerte eso de la amnesia espiritual! Pero bueno, hay una promesa gigantesca en medio de todo este análisis. A lo largo de esta inmersión, quienes nos escuchan van a descubrir una faceta de Jesús que rompe todos los moldes. Una revelación transformadora. Vamos a ver no solo al Hijo de Dios que posee una autoridad absoluta sobre las leyes del universo, sino también al siervo sufriente. Y entender cómo operan esas dos naturalezas juntas es capaz de otorgar una paz verdaderamente inquebrantable en medio de cualquier tormenta personal. Pero para llegar a esa paz, tenemos que entender primero cómo funciona su poder. Porque no estamos hablando de una deidad distante, fría o indiferente que mueve los hilos desde el cielo. Exacto. El motor que impulsa todo ese poder es la compasión.
Y el capítulo 5 de Marcos es un estudio de caso espectacular sobre esto. Sí, sí, sí. El texto nos muestra a Jesús cruzando el mar de Galilea para adentrarse en la región de la Decápolis, y hay que entender el peso cultural de este movimiento. Porque la Decápolis era territorio gentil, ¿no? Así es, una confederación de ciudades de cultura griega. Para un maestro judío del siglo I, ir allí era cruzar una frontera enorme, no solo geográfica, sino ritual y social. Una locura para la época. Y apenas pone un pie en la orilla, al instante sale a su encuentro este hombre poseído por legión. Hablamos de alguien a quien la sociedad había desechado por completo. Lo que hablábamos al principio. Claro. Lo habían encadenado y dejado para que viviera entre la muerte, en los sepulcros criando cerdos. Que era el colmo de la impureza en el contexto judío. El colmo absoluto. Pero Jesús no retrocede. Ejerce su autoridad sobre el mundo invisible enseguida. Y las fuentes subrayan el asombroso contraste del resultado final. Ajá. La gente del pueblo llega y encuentra a este hombre, que antes era una fiera incontrolable, sentado pacíficamente, vestido y en su sano juicio. La restauración es absoluta e inmediata. A ver, vamos a desempacar esto. Porque la narrativa de Marcos tiene un ritmo vertiginoso. No nos da tiempo ni de procesar este milagro masivo cuando Jesús vuelve a cruzar el mar. Y de repente la multitud lo aplasta. Exacto. Y en medio de ese caos, las fuentes nos presentan dos historias entrelazadas que son desgarradoras. Por un lado está Jairo, un principal de la sinagoga, o sea, un hombre de poder, estatus y religión. Pero su hija se está muriendo, así que tira todo su orgullo por la borda y cae a los pies de Jesús. Una escena desesperada. Y por otro lado, interrumpiendo el camino hacia la casa de Jairo, aparece una mujer que es el polo opuesto. Las fuentes mencionan que llevaba 12 años padeciendo un flujo de sangre. 12 años, imagínate. Entiendo que más allá del agotamiento físico y de haber gastado todo su dinero en médicos sin mejorar nada, había un estigma terrible alrededor de su condición, ¿cierto? Era una condena social absoluta. Los comentarios históricos sobre el libro de Levítico, específicamente el capítulo 15, nos explican que cualquier flujo constante de sangre convertía a la persona en ritualmente impura. ¡Qué fuerte! Esto no era un simple detalle médico. Significaba 12 años sin poder entrar al templo a adorar. 12 años sin poder abrazar a un familiar. Porque cualquiera que la tocara se volvía impuro también. Exacto. Era un fantasma en vida. Y la audacia de esta mujer es increíble. Se abre paso entre la multitud, toca el borde del manto de Jesús en secreto y al instante, la fuente de su sangre se seca. ¡Wow! Y en lugar de reprenderla por transmitirle su impureza, Jesús se detiene, la busca, la llama hija y confirma su sanidad. Y justo después de este retraso, llegan con la noticia de que la hija de Jairo ha muerto. El panorama parece destruido. Totalmente. Pero Jesús entra a la casa, toma a la niña muerta de la mano y revierte lo irreversible. Le devuelve la vida al instante. Es maravilloso. Y aquí es donde las fuentes introducen un término teológico que de verdad vuela la cabeza. A ver, cuéntanos. Todo esto no ocurre por una simple demostración de fuerza, sino por algo llamado splanchnizomai. Splanchnizomai. Es una palabra un poco difícil de pronunciar. Sí, pero es, sin duda, una de las palabras más hermosas e intraducibles del griego bíblico. Es el término que los evangelistas usan para describir la compasión de Jesús. O sea, ¿no es solo sentir lástima? No tiene nada que ver con sentir lástima, suspirar y decir, ¡ay, qué pena me da! La raíz de la palabra se refiere a las entrañas, a los órganos internos. ¡Wow! Describe una emoción completamente visceral, un estremecimiento físico en lo más profundo del ser, frente al dolor del otro. Es un amor que percibe la carencia ajena y se mueve inmediatamente para suplirla. O sea, a Jesús le duele nuestro sufrimiento hasta las entrañas. Totalmente. Y eso me lleva a hacer una pausa, porque genera una especie de cortocircuito lógico. ¿Por qué lo dices? Es como imaginar a un médico que es el jefe supremo de cirugía en el hospital más avanzado del mundo. Este médico tiene en su poder la cura instantánea y definitiva para todas las enfermedades. Ajá. Podría simplemente dictar una orden por el altavoz desde su lujosa oficina y sanar a todos. Pero en lugar de eso, decide bajar a urgencias, sentarse en el suelo sucio del pasillo, tomar de la mano a los pacientes y llorar de dolor junto a ellos. Es una analogía perfecta. Ya surge una pregunta obligada. Si Jesús tiene autoridad absoluta sobre el universo entero, ¿por qué insistir tanto en el contacto físico? Claro. O sea, ¿por qué arriesgarse a adquirir la impureza ritual tocando a la mujer que sangraba
o rompiendo las reglas al tomar la mano de un cadáver, en lugar de simplemente decir, quedan sanas, a 10 metros de distancia. Lo que plantea esa pregunta es el corazón mismo del Evangelio. Jesús utiliza el contacto físico intencionalmente para subvertir y destruir las leyes de la impureza humana. A ver, explícanos más de eso. Bajo la estricta tradición de aquella época, la impureza funcionaba como un virus. Si alguien sano tocaba a un muerto o a una persona impura, se contaminaba. La impureza ganaba. Era muy estricto. Pero Jesús busca la proximidad para demostrar que la dinámica ha cambiado para siempre. La santidad y la gracia de Dios son infinitamente más contagiosas y poderosas que cualquier enfermedad, pecado o miseria humana. ¡Guau, qué hermoso! Cuando Él toca a la mujer o a la niña, Él no se contamina con la muerte humana. Él contagia santidad, pureza y vida eterna al instante. ¡Qué locura! Este contacto nos muestra la autoridad suprema del Hijo de Dios operando simultáneamente a través de la inmensa ternura del siervo sufriente. Él desciende a nuestro barro para levantarnos. Es una imagen poderosísima. El toque que no se ensucia, sino que limpia. Exacto. Ahora, si estuviéramos leyendo un cuento de hadas, pues la historia terminaría aquí. Demostraciones de poder visceral, amor puro, resultados que ocurren al instante. La lógica dicta que el mundo entero se postraría a sus pies enseguida. Sería lo lógico. Sin embargo, al pasar al capítulo 6 de Marcos, las fuentes nos estrellan contra una paradoja muy dolorosa: el rechazo frontal. Y lo peor de todo es que no viene de los romanos ni de los fariseos, sino de su propia gente. Es una de las ironías más tristes del texto. Jesús llega a Nazaret, el lugar donde creció, donde dio sus primeros pasos. Y los comentarios teológicos subrayan un detalle brutal. El asombro del propio Jesús. Sí, su asombro ante la incredulidad de sus vecinos. Para ellos, Él no es el Hijo de Dios. Es simplemente el carpintero, el hijo de María, el muchacho que arreglaba mesas y yugos. Es que están tan familiarizados con su humanidad que se vuelven completamente ciegos a su divinidad. Totalmente ciegos. El texto dice explícitamente que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¡Qué fuerte! Es una advertencia muy seria sobre cómo los prejuicios y el exceso de familiaridad pueden bloquear la manifestación del poder de Dios. Cuando encasillamos a Dios en nuestra lógica pequeña, limitamos lo que Él puede hacer. Pero a pesar de ese desprecio en su propia casa, su compasión visceral no se apaga. Para nada. Porque poco después de salir de Nazaret, nos encontramos con la famosa escena de la alimentación de los 5,000. Las fuentes relatan que Jesús ve a una multitud inmensa persiguiéndolo en el desierto, y en lugar de frustrarse por la falta de privacidad, siente este splenshiomai nuevamente. Porque los ve como ovejas sin pastor. Exacto. Atiende su necesidad espiritual enseñándoles, pero también atiende su estómago, multiplicando 5 panes y 2 peces. Es un milagro monumental. Cósmico. Sí, frente a miles de testigos. Y luego, inmediatamente, Marcos dice que Jesús obliga a sus discípulos a subir a la barca para cruzar el mar mientras él despide a la multitud. Lo cual nos lleva de regreso a la tormenta que mencionamos al puritito principio. ¡Ah, sí! Los discípulos están atrapados en medio del mar. Marcos detalla que están remando con una fatiga extrema porque el viento les es totalmente contrario. Y en la cuarta vigilia de la noche, que es entre las 3 y las 6 de la mañana, o sea, la hora más oscura y fría, Jesús camina sobre las aguas agitadas acercándose a ellos. Pero la reacción de estos hombres no es de alivio ni de adoración, ¿verdad? No, entran en un pánico irracional. Gritan despavoridos porque piensan que es un fantasma. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la psicología humana que se exhibe en este pasaje es para analizarla con lupa. Hagamos una analogía. A ver. Imaginemos que tenemos una amistad profunda con un amigo multimillonario. Y resulta que ayer este amigo se enteró de que teníamos una deuda hipotecaria gigantesca que nos iba a dejar en la calle. Sacó su chequera y la pagó por completo en un segundo. Un milagro financiero. Un alivio total. Pero hoy, a la mañana siguiente, nos llega por correo una multa de tránsito de $10 y entramos en un estado de histeria absoluta, llorando, creyendo que es el fin del mundo. Claro. ¿Cómo es humanamente posible que 12 hombres adultos que acaban de repartir comida milagrosa a 5,000 personas con sus propias manos se olviden de ese poder cósmico en cuestión de horas?
¿Por qué la memoria de la gracia es tan ridículamente corta frente a la presencia del miedo? Es una excelente pregunta. La respuesta a esa contradicción está en el diagnóstico que hace el propio Marcos en el versículo 52. Dice que no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Volvemos al corazón endurecido. Exacto. Estos hombres eran pescadores profesionales de Galilea. Conocían los vientos, las corrientes, y sabían que una tormenta en esa zona era una sentencia de muerte. Su problema fue que evaluaron la crisis basándose única y exclusivamente en sus recursos humanos. Claro, en su experiencia terrenal. El miedo los hizo hiperenfocarse en el tamaño de las olas, olvidando por completo la identidad de quien los había enviado a cruzar ese mar en primer lugar. La lógica de la supervivencia aplastó la memoria del milagro. Es que estaban atrapados en lo que sus propios ojos veían y en lo que sus propios músculos no podían resolver. Y por eso la acción de Jesús es tan pedagógica. Al caminar sobre el mar enfurecido, Jesús está adoptando de forma deliberada la postura divina del yo soy. ¡Wow! En el Antiguo Testamento, en textos como el libro de Job, se deja muy claro que solo Yahvé, solo Dios, tiene el poder de pisotear las olas del mar y dominar el caos de las aguas. Les está gritando con acciones. O sea, yo gobierno sobre la naturaleza que a ustedes los aterroriza. Exactamente. Y aquí debemos incorporar un contexto histórico fascinante que mencionan los eruditos. El Evangelio de Marcos no se escribió en el vacío. No, claro que no. Fue redactado en Roma, dirigido a una comunidad de primeros cristianos que estaba sufriendo la atroz persecución del emperador Nerón. Estaban siendo torturados, quemados y arrojados a los leones en la arena. ¡Qué horror! Para ellos, la tormenta no era una metáfora. ¿Era sangre y muerte inminente? Eso le da un peso monumental a un detalle que aparece al principio del libro. En Marcos 1, versículo 13, cuando Jesús es tentado en el desierto, Marcos es el único evangelista que añade una frase muy específica. Sí. Dice que Jesús estaba con las fieras. Es una conexión brillante. Mencionar a las fieras en el desierto y las tormentas en el mar no era una decisión literaria casual. Marcos estaba enviando un salvavidas teológico a esos cristianos perseguidos en Roma y a cualquier persona que enfrenta una oscuridad aplastante hoy en día. Les estaba recordando que Jesús comprende íntimamente el terror extremo, el desamparo y el peligro inminente. Totalmente. La enseñanza profunda aquí es que la obediencia a Dios y la paz interior no dependen de tener circunstancias favorables o cielos despejados. La verdadera paz se encuentra en la barca, no porque la barca sea segura, sino porque allí está la presencia del que somete el caos bajo sus pies. Y esa necesidad humana de buscar seguridad, de intentar controlar el caos mediante nuestras propias fuerzas o reglas, es el puente perfecto para entrar al capítulo 7. Sin duda. Porque ahí es donde estalla el conflicto central entre la religión basada en apariencias y la fe auténtica. Las fuentes nos muestran un enfrentamiento muy tenso. Un grupo de fariseos viaja desde Jerusalén para criticar duramente a los discípulos de Jesús. ¿Y cuál era el gran crimen? Que estaban comiendo pan con manos inmundas. Pero ojo, no se trataba de higiene básica. No, para nada. Se trataba de que no seguían el estricto, complejo y larguísimo ritual de lavado de manos que dictaba la tradición de los ancianos. ¿Y el choque es frontal? Los fariseos habían construido un cerco de reglas externas para intentar garantizar la santidad. Pero la respuesta de Jesús corta hasta el hueso de esa religiosidad vacía. Sí, anula de un plumazo siglos de tradiciones. Exacto. Declara que nada de lo que entra al ser humano desde afuera, como un alimento físico, puede contaminarlo espiritualmente. Lo que verdaderamente contamina a la persona es lo que sale de adentro, lo que se gesta en lo oscuro del corazón humano. Los rencores, la avaricia, la envidia. El orgullo. Jesús toma el reflector que apuntaba a los rituales externos y lo gira directamente hacia la moralidad interna, hacia el estado real del corazón. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Es como tener una taza de café en casa y obsesionarse compulsivamente con pulir el exterior. Frotarla por horas con un trapo, aplicarle productos carísimos hasta que brille de forma impecable para presumirla frente a las visitas. Pero ignorando por completo que en el fondo, en el interior de esa misma taza, hay una capa de moho tóxico y podrido. Te vas a envenenar igual al beber. Es una ilustración perfecta. La limpieza externa, el aparentar ser una persona perfecta, no sirve absolutamente de nada si el interior está corrompido. Y es la ilustración perfecta de la hipocresía que Jesús está denunciando. No se puede solucionar un problema interno con un parche externo. Totalmente.
Y lo que hace Marcos a continuación es magistral desde el punto de vista narrativo. Justo después de establecer que la verdadera pureza viene del corazón, Jesús emprende un viaje que ilustra esta enseñanza en la práctica. Se dirige a la región gentil de Tiro y Sidón. Y allí ocurre uno de los encuentros más desconcertantes y maravillosos de los evangelios, el encuentro con la mujer sirofenicia. Ay, sí. Este pasaje me dejó pensando muchísimo. Tenemos a esta mujer gentil, de origen griego y nacionalidad sirofenicia, o sea, una extranjera total en el marco del judaísmo del siglo I. Una extranjera absoluta. Ella cae a los pies de Jesús, rogando desesperadamente que expulse un demonio que atormenta a su hija. Pero al leer la respuesta inicial de Jesús, la verdad es que suena cortante, dura, casi inaccesible. Sí, es chocante al principio. Le dice algo como, deja que se sacien primero los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sinceramente, es una frase muy fuerte. Bastante fuerte. ¿Por qué el mismo siervo sufriente que ese coco vimos conmovido hasta las entrañas por el endemoniado y llorando con Jairo, decide usar una frase tan dura frente a una madre desesperada? ¿Por qué hacerla sentir rechazada de entrada? Es una reacción que a simple vista incomoda, pero plantea una pregunta fundamental sobre cómo opera Jesús como maestro. Los comentaristas sugieren que Jesús utilice este aparente rechazo con una intención profundamente pedagógica. A ver, explícanos eso. Él está expresando en voz alta el prejuicio tradicional exacto que tenían los fariseos y muy probablemente sus propios discípulos en ese momento. Al usar la metáfora de los perrillos, que era un término común en la época para referirse a los gentiles, Jesús le está tendiendo una red a la mujer. Ah, entiendo. Le da la oportunidad de exhibir públicamente la profundidad de su corazón. Exactamente. Está desmantelando el paradigma excluyente al permitir que una mujer extranjera dé la mayor lección de fe de todo el relato. Es como si le estuviera poniendo el micrófono frente a sus discípulos judíos para que escucharan de primera mano lo que es la verdadera pureza de corazón. Tal cual. Y la agudeza espiritual de la respuesta de la mujer es simplemente asombrosa. Porque no se ofende. No se ofende, no exige derechos ni se rinde. Con una humildad abrumadora y un ingenio brillante, responde que sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¡Qué genialidad! Lo que ella está haciendo es aceptar la estructura que Jesús le presenta, pero apelando a la sobreabundancia infinita de su gracia. Ella comprende a la perfección el escándalo de la gracia. Tu fe le dicta que el poder del Maestro es tan inmensamente vasto que no necesita un banquete completo para su hija. Sabe que hasta las sobras, las simples migajas que caen de la mesa, contienen el poder suficiente para desatar un milagro absoluto. Y ante esa manifestación de fe inquebrantable, que destroza cualquier barrera de raza o tradición, Jesús concede su petición enseguida. Su hija queda libre y sanada al instante, a kilómetros de distancia. Es maravilloso ver cómo todas las piezas de este enorme rompecabezas encajan perfectamente, ¿no? El recorrido por estos capítulos nos ha dejado lecciones gigantescas. Sí, si intentamos sintetizar todo el terreno que hemos cubierto en este análisis detallado, llegamos a una conclusión irrefutable. Ajá. El Evangelio de Marcos no nos está presentando la biografía de un superhéroe distante, intocable y completamente ajeno al barro de la condición humana. Nos está presentando al Dios encarnado. Al Dios que toma la decisión consciente de tocar a los marginados impuros. Al que suspira frente a nuestra miseria, que siente una compasión visceral que le revuelve las entrañas. Es el mismo que camina con autoridad majestuosa sobre las olas destructivas. Y que desecha la religiosidad de apariencias para demandar corazones auténticos. Él es, en una sola persona, el Hijo de Dios con soberanía absoluta sobre la naturaleza y la muerte, y el siervo sufriente que comprende nuestras angustias mejor de lo que nosotros mismos las entendemos. Y conocer esa doble naturaleza es lo que realmente transforma la forma de atravesar la adversidad. Precisamente por eso, a cada persona que forma parte de la valiente comunidad de Caminar con Él, queremos dejarle una invitación muy especial. Así es, queremos escucharlos. Les pedimos que vayan a la sección de comentarios en YouTube y compartan sus experiencias. ¿Cómo ha entrado Jesús a esa tormenta personal que en algún momento parecía imposible de sobrevivir? ¿Cómo se manifestó esa compasión visceral en el peor diagnóstico o en la crisis más oscura? Compartir esas historias es vital, porque esos testimonios se levantan como faros de luz y esperanza genuina
para alguien que tal vez en este preciso momento siente que su pequeña barca se está yendo a pique. Totalmente. La memoria compartida de la gracia es el mejor antídoto contra el corazón endurecido por el miedo. Cada testimonio le recuerda a otro que no está remando solo en la oscuridad. Y para cerrar esta profunda inmersión en los textos de Marcos, hay un pensamiento provocativo que resuena al mirar el panorama completo del Evangelio. Un texto que, sabemos, culmina en el camino hacia Jerusalén. Un detalle crucial. Pensemos en esto. Si Jesús, teniendo una autoridad instantánea y absoluta sobre la enfermedad crónica, sobre los demonios e incluso sobre las tormentas más violentas de la naturaleza, eligió someterse de forma voluntaria a la cruz. La tormenta más oscura de la historia. Exacto. Si eligió adentrarse en esa tormenta, motivado por un amor puro y visceral, ¿qué nos dice eso sobre las tormentas actuales que con tanta desesperación le rogamos que quite de nuestro camino? Es una pregunta que confronta muchísimo. ¿Será posible que ese mar agitado en el trabajo, ese diagnóstico que roba el aliento o esa crisis que hoy paraliza de terror, no sea un castigo divino ni un descuido de Dios, sino el escenario exacto, perfecto y necesario que Él está utilizando para subirse a nuestra barca y transformar nuestro corazón endurecido para siempre? Nos quedamos con esa reflexión.